Bienvenidos al taller de electrocardiograma. Soy Claudio Rivadulla, soy residente de cardiología en el Hospital da Coruña y lo que vamos a ver a continuación es cómo leer un electro básico, es decir, un electro normal, sin alteraciones y aprender a abordar, aprender a coger ese papelillo sin miedo, ¿de acuerdo? Y que no nos asuste cuando estemos un paciente que tengamos que leer y establecer un diagnóstico con un electrocardiograma. Y lo primero que os quiero transmitir es algo que no tiene nada que ver con el electro, o al menos directamente, sino que aunque tengamos una lectura exquisita y excelente de un electrocardiograma, siempre tenemos que, sobre todo en urgencias, tenemos que aunarlo con el resto de cosas que veamos en los pacientes. Un electrocardiograma de por sí muy pocas veces va a ser diagnóstico, sino que vamos a tener que saber si el paciente le debe algo, etcétera, etcétera. Esto lo que traduce simplemente es que tenemos que saber que, por ejemplo, en la sístole ventricular que se produce con la que se produce la onda sistólica a nivel arterial, pues está comprendida entre más o menos la mitad del QRS hasta el final de la onda T, ¿no? Esto, lo único que quiero decir con esto es que el electrocardiograma significa algo, ¿vale? Pero traduce cosas en relación a los pacientes. No me lío más. Para empezar, vamos a establecer la primera aproximación cuando tenemos un electrocardiograma, un papel de estas características delante nuestra. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que este papel cuadriculado, milimetrado, lo que traduce es a lo largo tiempo, a lo alto voltaje, ¿de acuerdo? Y que precisamente este papel está milimetrado por un motivo en concreto, y es que cada cuadrado de estos pequeños está subdividido a su vez en cuadraditos pequeños. ¿Cuántos? Esto es muy importante saberlo porque de manera automática vamos a poder saber a qué frecuencia está, etcétera, etcétera, como vemos a continuación. Cada cuadrado grande mide 5 milímetros y se subdivide tanto a lo largo como a lo ancho de 5 milímetros, es decir, 1 milímetro de extensión de cada cuadradito. Como a lo largo era tiempo, esos 5 milímetros va a durar 200 milisegundos, si dividimos entre 5, 40 milisegundos, ¿de acuerdo? Un milímetro cada cuadrito pequeño, y a lo alto esos 5 milímetros van a traducir voltaje, en concreto 0,5 milivoltios. Bien, esto es importante porque lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver un electrocardiograma es si está bien impreso, es decir, bien calibrado. ¿Cómo lo vamos a ver? Con estas marcas laterales de como si fuera un rectángulo de 2 cuadrados de alto por 1 de ancho. Que esto básicamente nos va a dar también los números que veamos a lo bajo, en la parte baja del electrocardiograma, porque van a traducir una velocidad de 25 milímetros por segundo y unos voltajes tanto en las deviaciones de los miembros como las precordiales de 10 milímetros por milivoltio. Muy bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, entonces en vez de 10 milímetros por milivoltio aumentamos el voltaje a 20 milímetros el milivoltio? Bueno, pues que nos va a favorecer la detección de las ondas P. ¿Por qué? Porque si antes lo que teníamos en 10 milímetros un milivoltio, ahora vamos a aumentar el calibre y vamos a tener en esos 20 milímetros un milivoltio, con lo cual las ondas P, si antes eran casi planitas, lo que va a hacer es aumentarnos el voltaje y detectarlas de una manera mucho más eficaz. Lo siguiente que vamos a poder saber del electrocardiograma es la frecuencia, ¿no? Pues saber si el paciente está taquicárdico, bradicárdico o tiene una frecuencia cardíaca normal. Bien, hay un par de estrategias que son muy sencillas para, de una manera rápida, saber qué frecuencia está el paciente. En esta tira de electrocardiograma sabemos que son 10 segundos, entonces es una regla de 3. Si cada QRS es un latido, pues contamos cuántos QRS hay en esos 10 segundos y multiplicamos el número de QRS por 6, tenemos la frecuencia cardíaca.
Para pacientes, sobre todo, que están con frecuencias cardíacas elevadas, hay otra manera rápida de saber qué frecuencia cardíaca estamos, que sería medir la distancia entre un QRS y el siguiente, a modo de cuadrados. Es decir, si el QRS y el siguiente QRS tiene una distancia de un cuadrado, sabemos que va a 300 latidos por minuto. Si la distancia de un QRS y otro QRS son 2 cuadrados, el paciente está a 150 latidos por minuto. Si está 3, 100 latidos por minuto, 4 cuadrados de distancia, 75 latidos por minuto, etcétera, etcétera. No seguiría más porque es lo más importante, sobre todo para las taquicardias. En vez de contar 18.000 QRS en esos 10 segundos, pues vemos la distancia entre un QRS y otro y tenemos la frecuencia cardíaca aproximada. Y por último, ¿qué estamos viendo con estas líneas? Estamos viendo derivaciones, ¿no? Pues vamos a saber que derivaciones son monopolares de los miembros, 1, 2, 3, las bipolares de los miembros AVR, AVL y AVF, y las precordiales de V1 a V6. Hay que tener en cuenta también que tenemos derivaciones extra que habitualmente en un electro de 12 derivaciones no solemos realizar, pero podemos pensar en ellas, por ejemplo, cuando estemos en un infarto inferior que se asocia a ventrículo derecho e infarto posterior, pues vamos a poder pedir que nos hagan unas derivaciones derechas o unas derivaciones posteriores. ¿Y qué es esto de las derivaciones? ¿De dónde salen todas estas curvas? Bueno, pues las ondas eléctricas del corazón salen de que el corazón precisamente es una masa eléctrica, es una masa que se despolariza, y eso es la despolarización viene a ser una corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y la corriente eléctrica tiene una dirección de donde está, digamos, el polo negativo hacia donde está el polo positivo. Esto en el miocardio, en el corazón o en cualquier tipo de electricidad que se nos pueda ocurrir. Y entonces, precisamente estas derivaciones son diferentes puntos de vista desde los cuales estamos viendo la dirección de esa actividad eléctrica del corazón, de esa despolarización. Porque no es lo mismo pues, ver el corazón, la despolarización desde V1, ¿de acuerdo? Desde la primera de las precordiales, o desde las de V6, la última de las precordiales, porque en la despolarización del ventrículo la primera parte que se despolariza es la parte septal con esta dirección del vector de despolarización. Entonces, como lo que va hacia 1 es positivo, porque la despolarización va de menos a más, pues fijaos aquí que este vector se acerca a V1, con lo cual, como se acerca a la parte positiva, va a ser positiva esa primera parte. Sin embargo, como se aleja de V6, ¿de acuerdo?, enfrenta a la parte negativa y esta primera parte va a ser negativa en V6, ¿de acuerdo? Esto para que entendáis de dónde salen estas ondas y por qué unas son positivas y otras porque son negativas. Y esto, como os he dicho, es en función de las diferentes perspectivas, de los diferentes puntos de vista del corazón, ¿no? Desde dónde lo vamos a ver. Desde la derivación 1, por ejemplo, se vería lo que traduciría sería como de la parte de derecha a izquierda del corazón, la derivación 2 desde la derecha superior a la izquierda inferior, y desde la derivación 3 de lo opuesto a la derivación 2, desde la parte izquierda del corazón hacia la parte inferior derecha del corazón. Estos son como diferentes puntos de vista que también, como vamos a ver la actividad eléctrica desde diferentes perspectivas, también que vamos a ver diferentes caras del corazón, diferentes caras del ventrículo izquierdo, que es la inmensa mayoría de la actividad eléctrica del corazón, el ventrículo izquierdo. Y esto nos va a favorecer para la hora de, por ejemplo, ver alteraciones en una cara específica. ¿Qué estamos hablando? Detectar dónde está, por ejemplo, la elevación del ST, en qué cara del ventrículo está afectada. De esta manera diferenciamos la cara lateral alta del ventrículo en las derivaciones 1 y AVL, de la cara inferior las derivaciones que ven la actividad eléctrica del corazón desde abajo, desde 2 a VF y de 3, y lo mismo con las derivaciones, con las pegatinas que ponemos precordiales.
V1, V2 lo que miraría sería la parte más septal del ventrículo, V3, V4 la parte anterior, V5, V6 la parte lateral, en este caso un poquito más baja, y por último el ventrículo derecho tendríamos que asociar las derivaciones derechas, V3R, V4R, y lo mismo con las derivaciones posteriores que tendríamos que añadir de V7 a V9. Esto llevado a nuestro papel del electrocardiograma lo podemos resumir de la siguiente manera. La pared inferior se ve en las derivaciones 2, 3 y AVF, ¿de acuerdo? Son las derivaciones que miran a la cara inferior del ventrículo. 1 y AVL, recordamos que es la cara lateral alta, porque la cara lateral baja sería más bien V5, V6, ¿de acuerdo? Me da igual, cara lateral V5, V6 y 1 y AVL. Alta o baja es un poco indiferente. Y luego la parte anteroseptal, más específicamente septal, V1, V2, y V3, V4 más específicamente anterior. Dentro de los parámetros más habituales que nosotros deberíamos recordar en cuanto a las diferentes ondas, P, QRS, T, no es necesario recordarlas todas. En mi opinión, lo más importante es saber que el QRS sea estrecho, es decir, menos de 120 milisegundos, y que el intervalo QT sea menor a 440 milisegundos. Esto a veces es un poco engorroso contar los milímetros que tiene desde el inicio de la onda Q hasta el final de la T, y sobre todo porque luego vamos a tener que corregirlo con la frecuencia cardíaca, es decir, con la distancia entre QRS, distancia entre R y R. Hoy en día tenemos muchas aplicaciones en nuestro móvil que nos ayuda a calcular el intervalo QT corregido, ¿de acuerdo? Bien, sea cuadradito o a cuadradito, cuántos cuadraditos pequeños tenemos entre el inicio del Q al final de la onda T, o incluso si somos capaces de traducirlo a los milisegundos. Sea como sea, es importante recordar que menos de 440 milisegundos es el intervalo QT más habitual, y algo que deberíamos detectar que estamos ante un electrocardiograma patológico si es más allá de esos milisegundos. En segundo lugar, por otro lado, ¿qué eje va a tener el corazón habitualmente? Es decir, ¿hacia dónde se va a dirigir normalmente el vector de despolarización? Pues entre menos 30 y menos 90 grados. Y este vector, como va a tener entonces esta dirección, sabemos que se acerca hasta esta zona y se acerca hasta esta zona, ¿no? Entonces va a ser positivo en 1 y positivo en AVF, ¿de acuerdo? Esta sería la manera más fácil de saber el eje normal del corazón. Por ejemplo, en este electrocardiograma, en 1 es positivo, ¿de acuerdo? Y en AVF es positivo. Bueno, pues tengo un eje normal del corazón. Ahora bien, la pregunta fundamental en los pacientes a los que le hacemos un electrocardiograma es si está o no en ritmo sinusal. Muy bien, ritmo sinusal básicamente se define por presencia de ondas P delante de los QRS, ¿no? Y que esa onda P conduzca al ventrículo y se siga del QRS. Bien, pero a veces esas ondas P no son ondas P y son ondas auriculares generadas en otra parte de la aurícula. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, pues si sabemos que el vector de despolarización, la actividad eléctrica del corazón desde la aurícula, desde el nodo sinusal, tiene esta dirección hacia abajo, ¿qué están? ¿Qué derivaciones nos encontramos? 2, AVF y la derivación 3. Entonces vamos a ver que el ritmo sinusal se caracteriza por ondas P positivas en cara inferior, en 2, 3 y AVF, porque la positividad se define si ese vector va hacia esa derivación. Un ejemplo, este electrocardiograma nos lo hacen en el box de urgencias, y lo primero que tenemos que detectar es si está bien calibrado. De acuerdo, 2 cuadraditos para arriba por 1 de ancho. Bien, velocidad 25 milímetros por segundo. Bien, 10 milímetros por milivoltio y 10 milímetros por voltio, tanto en derivaciones de los miembros como precordiales. Perfecto. ¿Está en ritmo sinusal? Vamos a ver, tiene ondas P barra auriculares antes de los QRS y en cara inferior son positivas. Esta onda
y esta son positivas, ¿de acuerdo? Esto es ritmo sinusal. El eje del corazón, ¿cómo está? Pues recordábamos que tenía que ser positivo en 1 y AVF. Es positivo en 1, pero es negativo en AVF. Bueno, pues eso quiere decir que el eje del corazón está desviado hacia la izquierda. Seguimos adelante. Frecuencia, pues aquí como no está muy taquicardio a simple vista, pues vamos a tener que contar de manera interminable los cuadritos 300, 150, 175, buf, no me da, qué pereza. Acabo antes contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 6, 54. Bueno, pues al límite de la bradicardia. Quizás sea un paciente joven, sano, sin ninguna implicación de cardiopatía y que tenga un tono vagal de bradicardia perfecto. Muy bien. Siguiente electrocardiograma. Muy bien, pues repetimos la misma actuación. ¿Está bien calibrado? Sí, no. El 2x1 de alto, los 25, 10, 10 y el ritmo sinusal, ondas P positivas en 2, 3 y AVF. Y en este caso, vaya, sí, hay ondas P, pero aquí en V2. Parece que está como un poco vibrado. No será un flutter. Ojo, no nos vaya a llevar al huerto este tipo de situaciones que lo que únicamente puede traducir es que la pegatina de V2 esté mal colocada y pues no esté haciendo bien contacto con los cables y esto simplemente sea un artefacto, ¿de acuerdo? Si vemos claramente ondas P seguidas de QRS sin nada más en todas estas derivaciones, las demás derivaciones, no vamos a echarnos a la piscina diciendo que este electrocardiograma es un flutter. Y más o menos lo mismo con este electrocardiograma. No vamos a afirmar el parte de función con este electrocardiograma porque veamos en todas las derivaciones algo plano y de repente aquí esto que, bueno, pues nadie lo ha visto. Evidentemente, lo más probable es que esto sea un electrocardiograma pues precozmente hecho porque no estén conectadas el resto de derivaciones o porque estén mal conectadas, ¿de acuerdo? Pero mucho ojo al decir que un electrocardiograma es anormal y de tirarnos a la piscina con un diagnóstico que tenemos que ser un poquito más finos. Para terminar, algo dentro de lo que entraría la normalidad serían los criterios de hipertrofia ventricular, es decir, un corazón sano que tenga una hipertrofia que tampoco sea patológica, porque eso ya nos tendría que decirlo el cardiólogo en su momento con otro tipo de pruebas. Criterios de hipertrofia ventricular, saber si el paciente tiene criterios o no, pues clásicamente a simple vista podemos ver que el QRS sea de voltajes muy elevados, ¿de acuerdo? Porque acordaos que lo alto del electrocardiograma es voltaje y es como una perogrullada decir que a mayor voltaje más masa miocárdica, ¿no? Pues vamos a específicamente saber si tiene criterios de hipertrofia, si con dos criterios básicamente, si cumple criterios de Sokolov o los criterios de Cornell, que son los más ampliamente utilizados. Con que uno de los dos se cumpla, ya estaría hecho el diagnóstico. El de Sokolov, la onda S en V1, es decir, cuántos cuadrados tiene de largo, ¿de acuerdo? Como sabemos que cada cuadrado de estos grandes son 5 milímetros, pues yo cuento casi 5, 10, 15, 20, pues aquí 20 más o menos, más la onda R en V5, V6 tendría que ser más de 35 milímetros. Ya van 20, 25 casi, 35, 40, ¿ya dónde van? Este paciente tiene unos claros criterios de hipertrofia y más o menos podríamos hacer lo mismo con los criterios de Cornell. Una S en V3 lo mediríamos y la onda R en AVL. Si es de más de 20 milímetros en mujeres sería de diagnóstico y si es de más de 28 milímetros sería de diagnóstico en hombres. Esto es todo. Hasta aquí los parámetros más sencillos a la hora de enfrentarnos a un electrocardiograma básico. Muchas gracias por vuestra atención, espero que haya sido útil y seguimos. Bienvenidos
al taller de electrocardiografía para residentes. Yo soy Claudio Rivadulla, soy residente de cardiología en el Hospital da Coruña y a continuación vamos a centrarnos en esta sesión en el electropatológico, lectura de un electropatológico, dividido en dos bloques. Uno primero de electros sugestivos de isquemia y un segundo de miscelánea. Muy bien, pero dentro de los electros de isquemia vamos a poder ver diferentes patrones, según esté alterada la onda T, el segmento ST o la onda Q de necrosis. Muy bien, pero a nosotros lo que más nos va a importar es centrarnos en el segmento ST. Como médicos de urgencias no podemos obviar ninguna elevación del ST, porque en este caso estaríamos hablando ante un infarto con una arteria coronaria ocluida y tendremos que tener una estrategia de manera inmediata. Bien, ¿cuáles son los criterios de elevación del ST? Elevación de al menos 1 milímetro en cualquier derivación excepto en V2 o V3, porque en V2 y V3 tiene que ser aún mayor la elevación. Fijaos, más al menos de 2 milímetros en hombres de más de 40 años, si son hombres más jóvenes, menos de 40 años, tiene que ser una elevación de 2,5 milímetros o en mujeres 1,5 milímetros en cualquier edad. La elevación del ST debe estar en al menos dos derivaciones continuas, es decir, 2 y 3, V1, V2, V2, V3, V5, V6, tienen que ser dos derivaciones que estén una al lado de la otra. ¿Por qué? Porque vamos a ver diferentes caras, como veremos a continuación. Entonces, lo que va a traducir es una elevación del ST, un infarto en una cara en concreto. Y además de la elevación del ST, ¿qué otros criterios nos puede ayudar a estar seguros de que esa elevación del ST corresponde a un infarto? Pues son los cambios especulares. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver en otras derivaciones una imagen en espejo, es decir, un descenso del ST. Eso va a ser clave a la hora de diagnosticar un infarto con elevación del ST. Ahora bien, si tenemos un paciente que el ST está en su sitio, sin embargo, tiene ondas Q, tenemos que tener en cuenta de que existen ondas Q que no son patológicas. Entonces, como a veces es más sencillo acordarnos de aquello normal para excluirlo y centrarnos de que este paciente tiene una Q de necrosis patológica, vamos a aprendernos los patrones de los criterios de onda Q fisiológica, que serían aquellas ondas Q pequeñitas, es decir, menos de 0,4 milivoltios o menos de un cuarto de la onda R que viene acompañada, y algunas derivaciones pueden tener ondas Q que no necesariamente sean patológicas, sobre todo en cara lateral alta, en 1 y AVL. Ahora bien, vamos a poner diferentes ejemplos. El primero de ellos, tenemos un electrocardiograma, frecuencia, ritmo, etcétera, que es el primer paso a evaluar un electrocardiograma, y en este caso vemos un descenso del ST. Vemos un descenso del ST sobre todo en V4, V5, V6, parece que quiere descenderlo un poco en V3, pero también en AVF, en 3 no estoy seguro, en 2 parece que desciende un poquito y quizás también en 1. Y además asciende 1 milímetro aproximadamente en AVR y de la derivación V1. Esto corresponde a un patrón de isquemia extensa, que se define por un descenso del ST de más de 6 derivaciones junto con un ascenso del ST en AVR y en V1. Este paciente, por supuesto, acompañado de dolor torácico, requiere una evaluación cardiológica de manera inmediata. Este paciente hay que tratarlo como un infarto sin elevación del ST, un SCAS-EST, pero de alto riesgo. Ahora bien, si ya no estamos en un patrón de isquemia, sino que la onda Q ya está establecida, este es un ejemplo muy claro de él. Fijaos, ¿qué ondas Q más prominentes tenemos en la elevación 3 y AVF? Prácticamente es que ni siquiera tenemos onda R acompañante y sobre todo más llamativo en cara anterior. Esta elevación del ST en un paciente con una necrosis establecida, estable y sin dolor, podría significar no un infarto con elevación, un infarto agudo, sino que ahí se está estableciendo un aneurisma. Es una elevación que llamamos residual de segmento ST. Otro escenario sería si el paciente con este electro viene con dolor torácico,
pues ahí el escenario puede que cambie y quizás no estemos en un patrón ya crónico, sino que quizás una agudización frente a algo ya cronificado, porque las ondas Q de necrosis ya están establecidas, ya no hay regresión posible. Ahora bien, ¿qué nos va a interesar a nosotros como médicos de urgencias? Sobre todo es diagnosticar elevación del ST, infarto con elevación del ST, como decíamos al principio, y el siguiente paso sería afinar un poquito más, definir qué tipo de infarto es decir, en qué cara tenemos el infarto, qué cara está afectada. Muy bien, pues sabiendo que las diferentes derivaciones miran a diferentes caras del ventrículo izquierdo, pues vamos a identificar dónde se encuentra la elevación del ST para decir qué tipo de infarto es. Así pues, si tenemos elevación del ST en 2, 3 y AVF, sabemos que estamos ante un infarto inferior. Si la elevación del ST está en 1 o AVL, infarto de cara lateral alta. Si tenemos una elevación del ST en derivaciones derechas, lo mismo para el ventrículo derecho, V1, V2 cara septal, V3, V4 anterior, V5, V6 cara lateral baja y derivaciones posteriores de V7 a V9. Vamos a verlo con diferentes ejemplos. Este sería un ejemplo típico de infarto inferior. Perfecto, porque tenemos la elevación del ST en 2, en 3 y en VF. Fijaos, esta elevación de más de 1 milímetro de diferencia. El ST está elevado, las ondas T están negativas porque la onda T ya negativiza aun estando elevado el ST y aquí ya parece que se está estableciendo una onda Q. Muy bien, y hay otra cosa que decíamos al principio que nos va a orientar y nos va a reforzar la idea de infarto con elevación, que es justo lo especular, el descenso del ST. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí en 1 y AVL y también en V1 y V2. Y ojo, porque V1, V2 lo que mira es la cara septal. Y como hablamos de cambios especulares, lo que está traduciendo es una lesión a nivel contrario, es decir, en la cara posterior. Y ya que los infartos inferiores se asocian muchas veces, aparte del ventrículo derecho, a infartos posteriores, porque la rama más afectada suele ser la coronaria derecha. Entonces, esto viene a ser lo mismo, este descenso del ST en cara septal, que si le diésemos la vuelta al electrocardiograma, ver un ascenso del ST que correspondería con ascenso en la cara posterior. Muy bien, el siguiente ejemplo es un ejemplo claro, muy típico de una elevación del ST en precordiales, pero no solo en precordiales en cara anterior, sino que también en cara lateral y un poco V1 en 1 y AVL. Esto es un infarto anterolateral, electro típico. Otro ejemplo típico, ¿dónde está la elevación del ST? Muy bien, pues vemos aquí, detectamos quizás lo primero, que tenemos cambios especulares, porque aquí hay un descenso del ST, y fijaos en V1 que está elevado más de 1 milímetro. Pero ojo, esto es un ejemplo de la vida real. Llegamos a V2, no vemos clara elevación del ST, de hecho todo lo contrario, y de repente en V3 vuelve a elevar. Esto probablemente es que hayan estado intercambiados los electrodos de V2 y V3. Entonces, como médicos también tenemos que confirmar que el electro está bien hecho. Este paciente efectivamente tenía cambiados los electrodos de posición y lo que sería la elevación del ST correcta sería en V1 y en V2 cambiando los electrodos a la manera correcta. Entonces estaríamos ante un infarto anteroseptal. Ahora bien, si tenemos un paciente con dolor torácico y este electrocardiograma, pues podemos ver que parece que quiere ascender un poquito el ST en 1, en 2, quizás en 3, submilimétrico en AVF, y fijaos en la cara anterior, menos evidente en V6, en V5, pero de V1 a V4 parece que quiere elevarlo un poquito. Cuando tenemos esta elevación tan difusa del segmento ST, lo que tenemos que pensar es una pericarditis aguda, porque la afectación cardíaca es difuso, ya que lo que se inflama es la membrana que envuelve al corazón, no un territorio isquémico asociado a una arteria coronaria. Un ejemplo un poco más claro sería el siguiente. Es una elevación del ST un poco más clara, pero en ocasiones la pericarditis aguda, como los criterios electrocardiográficos
dependiendo del tiempo de evolución, no están tan evidentes como en este caso, pues tenemos que por lo menos intentar ser lo más específicos posibles y mimar con mucho detenimiento el electrocardiograma para saber, por lo menos descartar, que esa elevación, el ST, esté ante nosotros. Muy bien, pero lo más importante también en estos aspectos es diferenciar cuándo tengo una elevación del ST sugestiva de infarto y cuándo una elevación del ST sugestiva de pericarditis. Lo fundamental es que la pericarditis eleva de manera difusa el ST, ¿de acuerdo? Sería como un patrón de isquemia extensa, pero al revés, en vez de descenso del ST en más de 6 elevaciones, sería un ascenso difuso del ST. Algo específico que podemos encontrar en pericarditis sería el segmento PR descendido, mientras en el infarto es normal. Y ahora bien, incluso podemos diferenciarlo según criterios morfológicos. La pericarditis aguda eleva el segmento ST con una concavidad superior y el infarto con una convexidad. Para que os acordéis, porque a veces es un poco complicado diferenciar la nomenclatura de convexo a cóncavo, a mí lo que me recuerda es a una cara. Y según cómo esté posicionada la sonrisa, si de esta manera, es decir, cóncavo o carita triste, convexo, pues va a ser pericarditis o infarto, teniendo en cuenta de que la pericarditis aguda, cara feliz, va a tener mucho mejor pronóstico que el infarto de miocardio, carita triste, con esta forma del segmento ST elevado. Otras diferencias, la pericarditis aguda suele elevar poco discretamente el ST, mientras que el infarto puede elevarlo incluso más de 4 milímetros. Y otra diferencia importante, que en la evolución del infarto, las ondas T negativizan antes que se corrija el segmento ST, mientras que en la pericarditis aguda la onda T es positiva siempre que el segmento ST esté elevado. Hasta aquí las diferencias, los grandes patrones de isquemia. Vamos a ver otros ejemplos de patrones de un electrocardiograma alterado, que tengamos un paciente en urgencias, le hagamos un electrocardiograma y de repente haya algo que no es un ejemplo de ritmo sinusal electronormal. Este electro es bastante más evidente porque tenemos la gran suerte de contar con estas espigas de marcapasos. Esto solo puede ser por estimulación de marcapasos. Fijaos, estas espigas lo que indican es que en ese mismo momento el marcapasos está administrando una corriente eléctrica que a continuación el miocardio recibe y empieza a despolarizarse. Y como los marcapasos están habitualmente colocados, apoyados dentro de la cavidad sobre los miocitos, como va a ser una conducción miocito a miocito, va a ser una conducción lenta, por eso me voy a encontrar además con un QRS ancho. Ejemplos menos evidentes va a ser el siguiente. También va a ser una estimulación por marcapasos porque nos lo va a dar estas flechitas, nos lo va a indicar estas flechitas de estimulación del electrocardiograma, pero si no nos fijamos en esas marcas, también podemos ver estas marquitas más pequeñas que las anteriores. La diferencia es simplemente el tipo de estimulación de marcapasos, porque en la estimulación monopolar es una estimulación mucho más ampliamente detectada, como en el caso anterior. En este caso, lo más probable es que estuviéramos ante un marcapasos un marcapasos bipolar. En la práctica clínica, para nosotros nos da igual, estimulación por marcapasos. Ahora bien, el siguiente ejemplo, nada que ver con marcapasos, a priori. Lo más llamativo, lo que tenemos que hacer cuando veamos un electrocardiograma es verlo de manera general y ver aquello que nos llame más la atención. Y lo más llamativo en este electro no es el ritmo, porque parece que está en ritmo sinusal, ondas P positivas en 2, 3 y AVF. El QRS está ahí al límite, puede ser que sea 120 milisegundos aproximadamente, pero fijaos después el segmento ST y sobre todo la T. Aquí estamos ante un patrón claro de QT prolongado. Y lo que tenemos que tener en cuenta, o a simple vista, para detectar un QT prolongado es que el QT
tiene que ser siempre menor que la mitad de la distancia entre dos QRS. Es decir, en este caso, la distancia de entre dos QRS sería en la flechita azul, la mitad quedaría aproximadamente por aquí y, si os fijáis, el intervalo QT prolonga más de la mitad, con lo cual, a simple vista, sin calcular, sin coger la calculadora, sin coger la app para medir el intervalo QT, este debería ser un electro que nos llamase la atención por el QT prolongado. Y el siguiente ejemplo es algo similar, algo relacionado con los QT largos. Fijaos, lo más llamativo en este caso es el patrón que tenemos en V1 o V2. El QRS es estrechito, lo que pasa es que parece que quiere como hacer la típica elevación, el típico QRS positivo con QRS ancho del bloqueo de rama derecha. Pero no es un bloqueo de rama derecha porque el QRS es estrecho y este paciente nos debería recordar a un patrón específico, que sería el siguiente, a esta forma de aleta de delfín. Estamos ante un patrón de Brugada. El patrón de Brugada, el diagnóstico, sería el patrón tipo 1, el que tenemos que recordar, esta imagen, que sería la elevación del punto J 2 milímetros con un segmento ST descendente y negativizando la onda T en V1 o V2. Y nosotros, ¿qué podemos hacer ante un electro que no esté del todo claro, como este, que puede ser sugestivo, pero no es diagnóstico del Brugada? Lo que podemos hacer, sin avisar a cardiología, podemos intentar diagnosticarlo cambiando los electrodos al segundo, tercero y cuarto espacio intercostal, para que de esa manera, por ejemplo, como en el caso anterior, tenemos un patrón claramente diagnóstico en el tercer espacio intercostal con la elevación del punto J de 2 milímetros y un descenso ST con onda T negativa en lo que sería el V2 del tercer espacio intercostal. Es algo muy sencillo que no nos podemos olvidar hacer en urgencias, ya que esto va a ahorrar muchísimo tiempo a los pacientes y vamos a poder ofrecerles un mejor seguimiento clínico. Ahora bien, este electrocardiograma lo que nos sugiere es que también está en ritmo sinusal porque tiene ondas P negativas, positivas en 2, 3 y AVF, pero si ampliamos más esta zona o radicalizamos un poquito más al paciente, lo vamos a ver mucho mejor. Donde es más evidente, yo diría que es en la derivación 3, porque vamos a tener una onda P con un PR muy corto y de repente una despolarización que llamamos precoz. Estamos ante una prescitación. Si este paciente entra en taquicardia, estaríamos ante el famoso síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Y por qué se produce esta consecutiva de PR corto y QRS ancho? Porque en los síndromes de prescitación, cuando la despolarización a nivel auricular baja hacia los ventrículos, llega antes a la vía accesoria que al sistema de conducción. Entonces, como llega antes a la vía accesoria, empieza a despolarizar el ventrículo antes que por el tejido de conducción normal. Por eso el PR es corto y existe esta onda delta que lo que traduce es esta primera parte de despolarización ventricular. Como es miocito a miocito, el QRS se ensancha. La pendiente es lenta, no es tan empinada como con el sistema de conducción. ¿Y qué pasa cuando el impulso llega al sistema de conducción y baja? Que aquí, por la vía accesoria, ya se ha activado el ventrículo y entonces en este momento, en este punto de inflexión, es cuando ambos se encuentran y el resto del ventrículo se despolariza por el sistema normal de corazón. Hasta aquí los patrones de electrocardiograma patológico. Acordaos, en patrones de isquemia, siempre, lo más importante, como en las urgencias, va a ser descartar una elevación del segmento ST y luego teniendo en cuenta de que en relación a otros patrones que no sean de isquemia, que esté un electro alterado, tenemos que tener claro el concepto de un electro normal y si no nos encaja con esa definición, ver un poquito
pues, paso a paso cómo es el PR, cómo es el QRS, cómo es el segmento ST y cómo es el intervalo QT para orientarnos en qué tipo de electropatológico estamos. Bienvenidos al taller de electrocardiograma para residentes. Yo soy Claudio Rivadulla, soy residente de cardiología del Hospital de A Coruña y a continuación lo que vamos a ver en esta sesión va a ser las diferentes taquiarritmias, es decir, vamos a abordar los diferentes electrocardiogramas, las amplias posibilidades que nos podemos encontrar ante un paciente con frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto, paso a paso. Y como esto va a ser progresivo paso a paso, lo que primero debemos empezar es establecer si es una taquicardia de QRS ancho o QRS estrecho, simplemente midiendo el QRS. En referencia a las taquicardias de QRS estrecho, es decir, menos de 120 milisegundos del QRS, nos va a orientar la regularidad o irregularidad del paciente, porque si estamos en una taquicardia regular, ahí vamos a tener que fijarnos en qué frecuencia cardíaca lleva el paciente, porque eso ya nos va a sugerir qué tipo de taquiarritmia estemos. Fijaos, cuando tenemos una taquicardia regular de QRS estrecho de menos de 150 latidos por minuto, lo más habitual va a ser una taquicardia sinusal. Y las taquicardias sinusales casi siempre van a ser reactivas. En pocas ocasiones vamos a tener una taquicardia sinusal inapropiada. Casi siempre va a ser reactiva a que el paciente esté anémico, a que el paciente tenga fiebre, a que el paciente esté hipoxémico, etcétera, etcétera. Vamos a tener que identificar la causa subyacente porque el tratamiento va a ser de la causa, no específicamente de la arritmia. Cuando la taquicardia es regular y la frecuencia es alrededor de 150 latidos por minuto, este es el ejemplo más típico del flúter auricular, ya que las ondas auriculares, las ondas de flúter van a ir a 300 latidos por minuto, pero van a pasar a los ventrículos una de cada dos, es decir, va a ser como una especie de taquiarritmia 2-1. De cada dos ondas auriculares a 300 latidos por minuto voy a tener un QRS, y esos QRS, si a 300 latidos por minuto late las aurículas, a los ventrículos irían a 150, a la mitad. Ahora bien, si la frecuencia es más alta que 150 latidos por minuto y seguimos en QRS estrecho, habitualmente será una taquicardia por reentrada. Y podemos incluso intentar diferenciar si es una taquicardia mediada por vía accesoria o taquicardia por reentrada intranodal, si la onda P la vemos o no. La onda P sería la onda P retrógrada, la que en el momento en que baja la despolarización en los ventrículos sube las aurículas. Si somos capaces de verla tras el QRS, habitualmente suele ser una taquicardia por reentrada por vía accesoria, y si no las vemos suele ser una taquicardia por reentrada intranodal. Para nosotros como médicos de urgencias esta diferencia nos va a dar igual, porque se van a tratar de manera prácticamente idéntica e incluso el proceder posterior va a ser prácticamente similar. Ahora bien, una taquicardia regular de QRS estrecho, hemos dicho diferentes posibilidades según la frecuencia cardíaca. Si es una taquicardia irregular de QRS estrecho, prácticamente va a ser siempre una fibrilación auricular, sobre todo si estamos ante un paciente anciano con factores de riesgo o con una cardiopatía subyacente, y en pocos casos esa taquicardia irregular, sobre todo en pacientes jóvenes, sanos, va a ser una taquicardia auricular multifocal o una taquicardia auricular monofocal pero con extrasístoles, es decir, que de repente se meta en medio un latido extra que nos haga parecer que el electrocardiograma sea irregular. Vamos a verlo con ejemplos. Este es un paciente con un electrocardiograma típico de una taquicardia sinusal. ¿Por qué? Porque veo ondas P delante de los QRS, es una taquicardia regular de QRS estrecho y encima la onda AP es positiva en 2, en 3 y en VF, es decir, viene del nodo sinusal. Como bien dije al principio, taquicardia sinusal, buscar la causa subyacente que la esté provocando. Otro ejemplo típico, esto es una taquicardia irregular de QRS estrecho. Irregular porque la distancia entre los QRS es diferente, latido a latido. Este es un ejemplo muy claro de fibrilación auricular. Ahora bien, ¿qué pasa con este ejemplo? En este ejemplo tenemos también una taquicardia de QRS estrecho,
pero aquí parece que está un poco irregular. Fijaos, la distancia que lleva entre estos dos QRS no es la misma que lleva en estos dos, ¿de acuerdo? Podemos decir que esto sería entonces una fibrilación auricular, porque por definición la fibrilación auricular es una taquicardia irregular. Ahora bien, fijaos en V1. Aquí parece que quiere haber una especie de actividad auricular organizada. Y esa es la clave en la diferencia entre una fibrilación auricular cuya actividad auricular es totalmente caótica, desorganizada, las aurículas van a 500, 600 latidos por minuto activándose en múltiples focos. Sin embargo, la actividad del flúter auricular es mucho más organizada y suele ir a una frecuencia, como decíamos, un poquito más baja. Las aurículas a 300 latidos por minuto. Y que lo habitual era que de cada 2 latidos auriculares pasaran uno al ventrículo. Por eso la frecuencia cardíaca típica es de 150 latidos por minuto. ¿Qué pasa? Que en ocasiones esa conducción de 2 a 1 hacia los ventrículos no es siempre sistemática, no es siempre la misma. En ocasiones puede ser que de 2-1 pues pasemos a 3-1 o 4-1 de manera puntual. Es lo que pasa aquí, precisamente en este momento, o lo que vemos en esta derivación en V1, que es quizás lo más representativo. Esto sería un ejemplo de flúter auricular. Como decía antes, para diferenciar taquicardia por reentrada intranodal y taquicardia por vía accesoria, a nosotros como médicos de urgencias el manejo va a ser prácticamente el mismo, sea fibrilación auricular o sea flúter, porque vamos a tener que controlar la frecuencia con los mismos fármacos y establecer el mismo riesgo embólico para nuestros pacientes. ¿Que no lo tenemos claro? Disponemos de ciertas estrategias que nos van a permitir identificar la arritmia. No sé si es FA porque está irregular, no sé si es flúter porque veo aquí una actividad que parece que quiere estar organizada en V1, pues vamos a emplear las maniobras vagales, porque si lo que sospechamos, lo que estamos prácticamente seguros, es que una taquicardia de QRS estrecho es una taquicardia supraventricular, vamos a intentar bloquear la conducción a los ventrículos, al menos de manera puntual, para ver si podemos ser capaces de diagnosticar estas arritmias. Y es lo que tenemos que hacer en casos de dificultad diagnóstica entre fibrilación auricular y flúter, ya que ante maniobras vagales, como por ejemplo maniobra de Valsalva, masaje del seno carotidio o incluso administración de adenosina, nos va a permitir abrir la taquicardia y determinar si debajo, si en las aurículas está habiendo una actividad organizada, flúter, o una actividad totalmente caótica, fibrilación auricular. Dicho de otro modo, esto sería un paciente típico con un electrotípico de flúter auricular. Ahora bien, para hilar un poquito más fino, podemos diferenciar el flúter común del no común. El flúter común es aquel que lleva las ondas F negativas en cara inferior, es decir, 2, 3 y AVF, positivas en V1 y negativas en V6. Todo aquello que no cumpla estas tres características va a ser un flúter no común. En la práctica clínica, en muchas ocasiones, lo que vamos a inferir de manera errónea es si un flúter común es típico y un flúter no común atípico. Eso es un habitual error, porque solamente podemos decir si un flúter es típico o atípico en función de un estudio electrofisiológico que no le vamos a hacer al paciente. Perdón. En el siguiente ejemplo, una taquicardia regular de QRS estrecho que va a más de 150 latidos por minuto. No veo claramente las ondas P, pero tampoco está irregular como para que diga que esto es una fibrilación auricular. Entonces vamos a intentar diferenciar, vamos a intentar identificar aquellas ondas retrógradas que podríamos ver en una taquicardia por reentrada. Efectivamente, lo que podemos ver, sobre todo en la versión 2, en 3 y en AVF, es una pequeña deformación al final del QRS que correspondería con la onda P retrógrada. Si ampliamos la imagen, sería este piquito tras el QRS y antes de la repolarización. Si estamos ante un paciente con este electrocardiograma
evidentemente nosotros vamos a ver pacientes, no vamos a ver solamente electrocardiogramas, vamos a tener que explorar a los pacientes para que algún dato diagnóstico nos pueda apoyar a lo que sospechamos. Este caso sería un ejemplo típico de un latido a nivel del cuello que lo que traduce junto con este electrocardiograma es la onda a cañón. Este es el famoso signo de la rana. Lo que traduce simplemente es que como el mecanismo se produce en el nodo auriculoventricular, en el caso de taquicardia, por entrada intranodal o a nivel de la vía accesoria, cuando el impulso eléctrico baja hacia los ventrículos, sube a la vez hacia las aurículas. Y lo mismo cuando baja por el sistema de conducción en la taquicardia por reentrada por vía accesoria, baja por el sistema de conducción y sube por la vía accesoria. Suele ser más evidente la taquicardia por reentrada intranodal porque prácticamente a la vez suben la onda P retrógrada que baja la despolarización ventricular. Por eso, si vemos este paciente con este signo de la rana, contracción auricular y ventricular, a la vez la aurícula no es capaz de vencer la válvula tricúspide cerrada, por eso la onda de pulso sube hacia el sistema vascular y no anterogradamente. Sin embargo, como decíamos al principio, cuando no estemos seguros de qué origen tenga esa taquicardia, vamos a disponer de las mismas herramientas, tanto para diferenciar FA de flutter, porque en este caso va a abrir la taquicardia y va a identificar actividad organizada, flutter, o desorganizada, caótica, FA. No le va a hacer absolutamente nada si estamos ante una taquicardia sinusal o una taquicardia auricular, pero sí vamos a poder cortar incluso las taquicardias cuyo sustrato esté específicamente en el nodo o participe el nodo auriculoventricular, es decir, las taquicardias por reentrada auriculoventriculares o por reentrada intranodal. Muy bien, hasta aquí las taquicardias de QRS estrecho. Ahora bien, las taquicardias de QRS ancho serán prácticamente siempre una taquicardia ventricular y tendremos que actuar siempre como tal. De hecho, ante cualquier paciente una taquicardia regular de QRS ancho es una TV en el 80% de los casos. Si ese paciente encima tiene antecedentes de infarto, el porcentaje sube al 90 incluso al 98%. Muy bien, el algoritmo va a ser prácticamente igual la aproximación de QRS estrecho que QRS ancho. Vamos a ver si es regular o irregular. Como decíamos, una taquicardia regular de QRS ancho debe ser manejada como una TV. En pocas ocasiones va a ser una taquicardia supraventricular, pero preexcitada, porque el QRS va a ser ancho, o con el bloqueo de rama. Y si estamos ante una taquicardia irregular, lo irregular nos tiene que hacer pensar a FA, pues si es QRS ancho, estamos en la misma situación, preexcitación o bloqueo de rama. Ahora bien, a veces es un poco engorroso intentar diferenciar, hacer el diagnóstico diferencial de las taquicardias de QRS ancho. Existen múltiples tablas, algoritmos. Yo resumiría de manera más práctica en los siguientes criterios para decir que una taquicardia de QRS ancho es una TV. Disociación auriculoventricular, es decir, que las aurículas, los ventrículos vayan por su lado. Sería algo así como la disociación auriculoventricular que vemos en los bloqueos completos, donde las aurículas laten por un lado y los ventrículos igual, pero en vez de ser una bradiarritmia, va a ser una taquiarritmia. Los ventrículos van a tener una frecuencia más de 100 latidos por minuto, pero les va a dar igual a cuánto vaya las aurículas, ya que no va a haber conexión prácticamente nunca entre las aurículas y ventrículos, excepto cuando tengamos latidos de fusión o capturas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como no estamos ante un bloqueo auriculoventricular, aunque las aurículas y ventrículos vayan por su lado, puede ser que coincida en determinado tiempo que el latido auricular sea capaz de conducirse al ventrículo y que se fusione con un latido ventricular. Y
cambia la morfología, mismo QRS ancho, pero la morfología sea diferente al resto de latidos. Sería un latido de fusión. Latidos de captura sería aquel que coincida justo cuando el QRS ya haya terminado y solamente tengamos un latido, un QRS procedente íntegramente de la conducción auricular. Otros criterios, cuando tenemos una imagen de bloqueo de rama, tiene que ser muy ancho. Específicamente, bloqueo de rama derecha, imagen de bloqueo de rama derecha, tiene que ser más de 140 milisegundos o bloqueo de rama izquierda todavía más de 160 milisegundos. Si el paciente tiene ondas Q patológicas, que lo que traduce es necrosis establecida, infarto, habitualmente es el mecanismo más común de generación de taquicardias ventriculares. Si tenemos concordancia positiva o negativa en precordiales, es decir, que todos los QRS de V1 a V6 sean positivos o negativos, también va a favor que sea una taquicardia ventricular, y como las taquicardias ventriculares se activan miocito a miocito, vamos a tener unas fuerzas de despolarización predominantemente lentas. Como os digo, estos serían, digamos, los criterios resumidos más importantes para hacer un checklist y ir punto por punto para ver si cuadra con nuestro electro, aunque no siempre, evidentemente, se van a cumplir todos. Por ejemplo, teniendo en cuenta nuestros puntos a diferenciar, nuestro checklist, en este paciente es una taquicardia más o menos regular, aquí algún latido regular, pero es de QRS ancho, que tenemos aquí diferentes morfologías. Fijaos, en este latido, quizás más evidente aquí, cambia la morfología respecto a los previos y respecto a los posteriores. Esto sería un latido de captura, porque el QRS de hecho es estrecho. Aquí también sería posible diferenciar aquí pequeñas deformaciones a lo largo de la línea isoeléctrica que corresponderían a lo que sería la disociación auriculoventricular, ya que las aurículas se van metiendo cuando pueden, porque lo que predomina son los QRS. El siguiente electrocardiograma es un paciente con imagen de bloqueo de rama derecha. Entonces podemos pensar a priori que es un bloqueo de rama derecha, BRD, pero conducido de manera aberrante, es decir, desde las aurículas a los ventrículos, pero con bloqueo de rama. Sin embargo, no vemos absolutamente ninguna onda, ni siquiera P ni auricular, ninguna actividad auricular antes de los QRS, con lo cual vamos a medir este QRS. Si decíamos que tenía que tener más de 140 milisegundos, en este paciente lo que tiene es un QRS de 150 milisegundos. Y ante la duda, este paciente de taquicardia regular de QRS ancho, sin ver claramente actividad auricular antes de los QRS, debe ser tratada como una taquicardia ventricular. Algo mucho más evidente es este electrocardiograma, es este ejemplo donde vemos unas fuerzas iniciales de despolarización tremendamente lentas. Fijaos, si en el anterior caso podía hacernos dudar un poco porque esas fuerzas iniciales eran bastante rápidas, lo vuelvo a poner, una pendiente bastante pronunciada. En este caso la pendiente es mucho más inclinada, no es tan vertical como tenemos en el ejemplo anterior. Este sería otro ejemplo con otro de los criterios de taquicardia ventricular. Más de lo mismo, esta taquicardia regular de QRS ancho sería una taquicardia concordante en los QRS de las precordiales, concordancia negativa, fijaos, desde V1 a V6, y que de vez en cuando vemos aquí alguna deformación, aquí otra, que correspondería a la actividad auricular que se mete de vez en cuando en los QRS. Ahora bien, en este ejemplo tenemos una taquicardia irregular, de acuerdo, pero la irregularidad se debe a diferentes latidos de diferentes morfologías, pero de QRS ancho, más o menos 130 milisegundos, si lo medimos por aquí. Entonces diríamos, vale, si una taquicardia de QRS ancho debe ser diagnosticada como una taquicardia ventricular, esto lo que podrían ser, pues si es de diferente morfología, serían latidos de fusión y alguno de captura, si vemos por ahí. Sin embargo, lo que tenemos que también tener bastante claro es que antes de los QRS no hay una actividad organizada bien precedida.
Y aquí lo que podemos ver en V1 es que efectivamente tenemos una actividad organizada con una morfología muy característica de dientes de sierra, característica del flúter. Entonces, en este caso estaríamos ante un paciente que no sería una taquicardia ventricular, sería un paciente con un ritmo de base de flúter conducido con aberrancia de imagen de bloqueo de rama izquierda. Ahora bien, siempre vamos a disponer de las maniobras que nos van a permitir realizar el diagnóstico diferencial entre aquellas taquiarritmias que pudieran ser supraventriculares, es decir, donde puedo actuar frente en el nodo auriculoventricular para ver si abre, si corta o si no hace nada, ya que si tenemos una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia, como teníamos en este caso, pues si lo que hago es introducir maniobras vagales o añadir al tratamiento, administrar 6 miligramos de adenosina, podría incluso abrir la taquicardia y ver efectivamente que estaríamos ante un flúter auricular. Hasta aquí la sesión de taquiarritmias. Acordaos que el primer paso sería diferenciar QRS estrecho, QRS ancho. El segundo paso, regularidad regular o irregular, y teniendo en cuenta de que, a modo resumidísimo, las taquicardias irregulares, la primera posibilidad tendría que ser fibrilación auricular. Las taquicardias de QRS ancho tienen que ser siempre manejadas, al menos desde el principio, como taquicardias ventriculares. Bienvenidos al taller de electrocardiograma para residentes. Yo soy Claudio Rivadulla, soy residente de cardiología en el Hospital de A Coruña, y a continuación nos vamos a centrar en los trastornos de la conducción, es decir, en aquellos trastornos del sistema de conducción que nos lleven a un electrocardiograma alterado. En primer lugar, vamos a ver aquellos trastornos que en el electrocardiograma no nos alteren necesariamente la frecuencia cardíaca, porque pensando una alteración del tejido de conducción, pues podemos inferir en que la frecuencia cardíaca va a ser lenta, va a ser una bradyarritmia. Eso siempre y cuando el tejido de conducción del nodo AV o del nodo sinusal estén enfermos, pero cuando no, cuando sea más inferior, como en casos de bloqueo de rama derecha o rama izquierda, la frecuencia cardíaca puede ser perfectamente normal. Y fijaos, el bloqueo de rama, como la conducción no va a ir por el sistema de conducción porque alguna de las ramas, si bien sea de la derecha o la izquierda, está enferma, va a haber parte del tejido, parte de la despresurización que sea miocito a miocito. Por eso, en ese caso, el QRS va a ser ancho, tanto en bloqueo de rama derecha como en bloqueo de rama izquierda. Ahora bien, más que pensar o memorizar que vamos a tener una RS, R' en V1 o una onda S ancha en derivaciones que miren al lado izquierdo del corazón, en 1 AVL o V6, y lo mismo con bloqueo de rama izquierda, R ancha en 1 AVL V6 o una QS ancha en derivaciones derechas, en V1 V2, mucho más práctico va a ser simplemente mirar en una sola derivación. Ahora bien, si lo que sospechamos es un bloqueo de rama derecha, lo vamos a ver porque sea positivo en derivaciones derechas. ¿Y cuáles son las derivaciones derechas? V1. Como el bloqueo de rama derecha lo que va a producir es una enfermedad de la rama derecha del corazón, esta va a ser la parte del corazón, de la parte del miocardio, que más tarde se va a despolarizar. Por eso, donde más tarde se va a despolarizar, quiere decir que más tardíamente va a ser positivo ese vector de despolarización, y eso se traduce en una onda positiva. En este caso, como lo que estamos mirando es la parte derecha en V1, va a ser positivo en V1. Todo lo contrario en bloqueo de rama izquierda. ¿Dónde está la derivación más izquierda? V6. Entonces va a ser positivo el QRS, predominantemente positivo en V6, porque es precisamente esa parte del corazón que tarda más en despolarizarse. Ahora bien, cuando tenemos una de las dos ramas de la rama izquierda enfermas, lo que vamos a ver es un hemibloqueo de rama. Habitualmente el hemibloqueo que vamos a poder ver en el electrocardiograma va a ser el hemibloqueo
izquierdo, el hemibloqueo anterior izquierdo. ¿Por qué? Porque el hemibloqueo posterior casi siempre va a ir acompañado de un bloqueo de rama derecha y ya no lo vamos a poder diagnosticar per se en el electro, sino que va a estar como solapado. Por eso que yo lo que me centraría es en el hemibloqueo de rama izquierda. ¿Cómo se ve? Se vería con un QRS predominantemente positivo en cara inferior, en derivaciones 2, en 3 y en AVF. Ahora bien, lo más relevante a nosotros como médicos en urgencias para la práctica clínica, cuando va a traducir que el sistema de conducción va a estar más avanzado, más enfermo, va a ser en los bloqueos de rama completos, bloqueo de rama derecha o rama izquierda. Vamos a verlo con los siguientes ejemplos. Como os decía, para saber si es un bloqueo de rama derecha o rama izquierda, solamente mirar V1 o V6. En V1 es positivo, entonces ya vamos a estar en un bloqueo de rama izquierda. Y es más, en V6 no es un electro predominantemente positivo, es isodifásico. Y como lo que traduce en un bloqueo de rama es que la última parte del miocardio que se va a despolarizar es la rama enferma, si fuese el bloqueo de rama derecha, en V6 la última parte del QRS sería positiva y en este caso, sin embargo, es negativa. Este sería un ejemplo típico de bloqueo de rama izquierda con el QRS positivo en V6 y fijaos, ocurre totalmente opuesto en V1, el QRS predominantemente negativo. Ahora bien, vamos a desglosar un poquito más este ejemplo. Como el tejido de conducción puede estar enfermo, pero no solamente en un punto determinado, lo que podemos ver coetáneamente en un electrocardiograma va a ser un bloqueo de rama derecha V1 positivo, fijaos, QRS predominantemente negativo en V6, pero también un hemibloqueo anterior izquierdo, ya que el QRS es negativo en 2, en 3 y en AVF. Un poco más de lo mismo. En este caso estaríamos también en un bloqueo de rama porque el QRS es ancho, sin embargo en V1 no encaja de que sea positivo, es negativo, de acuerdo, quizás sea un bloqueo de rama izquierda y fijaos, en este caso tampoco coincide de que el QRS sea predominantemente ni positivo ni negativo. En este caso estamos ante un trastorno que llamamos inespecífico de la conducción cardíaca porque el QRS es ancho y acompañado a él tenemos un hemibloqueo anterior izquierdo, porque es negativo en 2, en 3 y en AVF. Podréis pensar, ¿y esto lo podría hacer solamente un hemibloqueo anterior izquierdo? Habitualmente un hemibloqueo anterior izquierdo no ensancha el QRS. Ahora bien, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de alteraciones de electros alterados con QRS ancho. En este caso lo deberíamos hacer con una estimulación por marcapasos. Este es un ejemplo muy sencillo porque aquí podemos observar las diferentes espigas de estimulación del marcapasos y de hecho lo que habitualmente nos vamos a encontrar es este patrón de V1 negativo y V6 también negativo, porque si fuese bloqueo de rama derecha V1 sería positivo y si fuese bloqueo de rama izquierda V6 sería positivo. Ahora bien, nos vamos a centrar en aquellos pacientes que sí que puedan tener un trastorno de la conducción que derive una frecuencia cardíaca más elevada. Muy bien, tenemos este electrocardiograma, a priori pues, anodino, ritmo sinusal normal, y de repente tenemos este electrocardiograma del mismo paciente. Aquí, línea isoeléctrica, deja de latir y de repente recupera de nuevo con la misma morfología en los latidos. Este es un ejemplo claro de disfunción sinusal. Al estar el nodo sinusal enfermo, cuando el nodo sinusal de repente deja de funcionar, el corazón deja de latir porque el nodo auriculoventricular todavía no se activa, que si en ciertos casos podría llegar a activarse, entonces a hacer como si fuera un marcapasos fisiológico y aquí recuperar con otros latidos de diferentes morfologías. Entonces ahí ya podría ser un escape que llamaríamos nodal. Sin embargo, esta es una disfunción sinusal con su pausa sinusal.
que recupera de manera espontánea los latidos normales. En este caso tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome del seno carotídeo, ya que podemos tener un electrocardiograma prácticamente similar. El síndrome del seno carotídeo lo que hace es realizar una hiperestimulación vagal que puede derivar tanto en un bloqueo auriculoventricular completo, de manera paroxística, evidentemente, o una disfunción sinusal, una línea de asistolia en el electrocardiograma. Así que serían dos implicaciones diferentes, una disfunción sinusal de un síndrome de seno carotídeo, pero que finalmente, si el paciente desarrolla síntomas en esas pausas, tendrían la misma indicación de implante de marcapasos. Ahora bien, cuando no es el nodo sinusal el enfermo, sino que el nodo AV, el nodo auriculoventricular, es el que está dañado, vamos a tener los bloqueos AV. Y los vamos a diferenciar muy sencillamente en función del número de ondas P que se conducen a los ventrículos. Si todas las ondas P se conducen a los ventrículos, vamos a estar ante un bloqueo de primer grado. Si algunas ondas P se conducen a los ventrículos, bloqueo de segundo grado. Y si ninguna onda P se conduce a los ventrículos, bloqueo de tercer grado. Esto está apoyado porque el segmento PR sea muy largo, sea más de 120 milisegundos en el bloqueo de primer grado. Cuando algunas ondas P sean conducidas a los ventrículos, va a depender si el PR va progresivamente alargándose o no, porque en caso afirmativo estaríamos ante un MOVITS 1 o tipo Benkeback, que llamamos, que sería incluso fisiológico durante el sueño, o si no prolonga progresivamente el PR, si es un PR constante y de repente una onda P no es conducida, estaremos ante un MOVITS 2. Sin embargo, si ninguna onda P es conducida a los ventrículos, es decir, las aurículas van por un lado y los ventrículos por el otro, disociación auriculoventricular, bloqueo completo o de tercer grado. Estos serían ejemplos típicos de los diferentes grados de bloqueo. Bloqueo de primer grado, fijaos, el segmento PR desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, más de 200 milisegundos. Los bloqueos de segundo grado, el primero de ellos, tipo MOVITS 1 o Benkeback, cuyo segmento PR se va prolongando hasta que de repente esta onda P no es conducida y se restablece de nuevo la secuencia PQRST y lo vuelve a establecer de nuevo. El PR se prolonga hasta que otro latido deja de ser conducido. Otra cosa sería cuando estamos ante un bloqueo de segundo grado tipo MOVITS 2. De hecho, las implicaciones son diferentes, ya que estando asintomáticos, a partir de este bloqueo, a partir de los MOVITS 2, tendría indicación de implante de marcapasos. Fijaos, el PR aquí es constante y de repente una onda P no es conducida. PR constante, PR constante, PR constante. ¿De acuerdo? Esta es la principal diferencia respecto a los Benkeback. Y ya en el bloqueo AV de tercer grado o completo, las aurículas irían por su lado, los ventrículos por otro. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues midiendo la distancia entre dos ondas P y siguiéndolas consecutivamente en el electrocardiograma. Veríamos que sería la misma distancia. Y lo mismo midiendo la distancia entre los QRS. Si la distancia entre los dos QRS es la misma, las aurículas van por un lado y los ventrículos por otro. Disociación auriculoventricular. Varios ejemplos. El primero de ellos, tenemos un PR enorme, muy prolongado, más de 200 milisegundos. ¿Cómo podemos esto diferenciarlo de manera así práctica? Pues sabiendo que 200 milisegundos es lo que dura un cuadradito de estos anchos, pues si el PR dura más que eso, ya tenemos el diagnóstico de PR largo o bloqueo AV de primer grado. El siguiente ejemplo, que además, pues fijaos, tenemos la suerte de tener un bloqueo de rama derecha, QRS ancho, pero no nos despistemos. Vamos a intentar buscar qué tipo de bloqueo auriculoventricular tiene. Pues fijaos aquí de manera tan evidente el PR prolongado que tiene, pues estaremos ante un bloqueo de primer grado, PR largo, bloqueo de rama derecha y también el bloqueo anterior izquierdo porque el QRS es negativo en 2, E3 y en AVF. En el siguiente ejemplo, lo que vamos a ver es un bloqueo AV ya más avanzado. ¿Lo tenéis?
Vemos aquí claramente las ondas P, por aquí, por aquí, por aquí, y fijaos aquí al final de la onda T. Justo al final de la onda T hay una pequeña deformación que lo que traduce es una onda P bloqueada, y cuando de cada dos ondas P se conduce una de manera prolongada, estaremos ante un bloqueo AV de segundo grado tipo 2,1. Es así habitualmente como se llaman este tipo de bloqueos. Otra característica, otro tip a tener en cuenta a la hora de intentar diagnosticar estos tipos de bloqueos avanzados: cuanto mayor grado de bloqueo AV tengamos, menor va a ser la frecuencia cardíaca. Entonces, si este paciente lo que nos sugiere es que esté ante una bradicardia porque estamos ante menos de 60 latidos por minuto, pues vamos a intentar buscar la otra onda P que esté bloqueada antes de decir que esto es una bradicardia sinusal sin más, porque fijaos, la implicación es totalmente diferente. Una bradicardia sinusal no habría que hacerle nada, un bloqueo 2,1, implante de marcapasos aún estando asintomático el paciente. Otro ejemplo de ello, pero de manera paroxística, es el siguiente. Fijaos, aquí quizás más evidente en la delegación 2, tenemos dos ondas P bloqueadas. Y como tenemos que ver el electrocardiograma de manera global, vamos a darnos cuenta de que el segmento ST en 2, en 3 y en AOF está elevado. Este es un ejemplo de un paciente con un infarto inferior que, como la coronaria derecha es la que predominantemente irriga el sistema de conducción, en un momento determinado y de etiología isquémica realiza un bloqueo auriculoventricular paroxístico. ¿Cuál va a ser el manejo en este paciente? ¿Poner marcapasos? Probablemente no. Probablemente haya que abrirle la arteria para corregirle la causa subyacente. En este caso, cuando vemos una bradicardia clara y no tenemos claro dónde están las otras ondas P, porque vemos claramente que aquí una onda P se sigue de QRS, pero la bradicardia no nos deja estar tranquilos, un truco: vamos a hacer doble voltaje el electrocardiograma. Es decir, en vez de un voltaje de 10 milímetros por milivoltio, lo vamos a aumentar al doble, a 20 milímetros el milivoltio, porque lo que va a hacer es estirar tanto el QRS como la onda T como las ondas P posibles. Y en este caso aquí sí que vamos a identificar mucho mejor la deformación al final de la onda T que traduce la onda P que nos conducida. Este es otro ejemplo de bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2,1. Ahora bien, si tenemos este electrocardiograma donde vemos claramente actividad auricular, pero sin embargo todos los PRs son diferentes, fijaos este PR tan prolongado, excesivamente prolongado, ¿verdad? Este también parece bastante más prolongado, estos dos parecen más o menos aceptables, pero la clave aquí es establecer la distancia entre dos ondas P y los QRS, porque la distancia entre esta onda P y esta onda P es la misma que entre esta y esta, que entre esta y esta, es decir, estamos ante un bloqueo AV de tercer grado, un bloqueo auriculoventricular completo. Aurículas por un lado y ventrículos por otro con la misma cadencia. Hasta aquí la parte de trastornos de la conducción cardíaca. Acordaos de QRS ancho, bloqueos de rama, y que a medida que el tejido de conducción está más enfermo, vamos a tener más bradicardia en referencia a los bloqueos AV. Cuanto más avanzado, más bradicardia, más indicación de implante de marcapasos.